Bienvenidos al coloquio de investigación y gestión del patrimonio cultural. Un agradecimiento especial a Radio Universidad por la oportunidad de compartir con ustedes y un saludo atento y cordial a los radioescuchas de Radio Universidad. La Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos se honra en presentar a los expositores invitados del día de hoy. Hace casi 40 años se iniciaron las gestiones de la primera maestría de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, la cual ya ha tenido varias generaciones de egresados en la temática de restauración y conservación de monumentos, con un importante apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y uno de ellos, el profesor Tarcisio Pastrana Salcedo, quien ha sido uno de los activos docentes que ha participado a lo largo de esta maestría, y esta oportunidad, pues él está compartiendo con nosotros. El doctor Tarcisio Pastrana Salcedo es doctor en arquitectura, egresado del programa de maestría y doctorado en arquitectura del posgrado en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por otro lado, pues el doctor Pastrana también es ingeniero arquitecto, egresado de Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de asignatura del programa de maestría y doctorado en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2006. Es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional, impartiendo asignaturas en licenciatura, especialidad en restauración arquitectónica, y en ambos programas de maestría que ofrece la CEPI de la ESIA Tecamachalco desde 2009. Es coordinador del programa de maestría en conservación y restauración arquitectónica de la sección de estudios de posgrado de la ESIA Tecamachalco IPN. Ha impartido clases y talleres de restauración e iluminación en la Universidad Federico II en Nápoles, en Italia, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad de la Gran Colombia, en Colombia, la técnica particular de Loja, Ecuador, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, en el Instituto Chihuahuense de Cultura, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en la Casa LAM, La Salle de México, La Salle Bajío. Ha impartido más de 70 conferencias en diversos foros de México, Guatemala, Ecuador, España, Cuba, República Dominicana, Italia, Portugal. Y desde hace 24 años trabaja en restauración e iluminación de monumentos. En fin, es amplia la trayectoria del doctor Tarcisio Pastrana. En este momento, pues, le damos la cordial bienvenida a él, también al doctor Oscar Quintana, al maestro Mohamed Estrada y al doctor Javier Quiñones. En breve, pues, les compartiré su presentación, y así que, doctor Tarcisio, bienvenido, puede iniciar. Muchas gracias, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, y un saludo a todos los radioescuchas. Cuando estábamos decidiendo de qué íbamos a platicar esta sesión, pensé en que podíamos hablar sobre una cuestión que es sumamente importante y que tiene que ver con la relación del patrimonio con las personas que se involucran en ella. Es una manera de analizarlo desde una posición más neutra, porque al final esta valoración que podemos hacer del patrimonio nos permite establecer unas políticas más adecuadas de conservación. Entonces, bueno, hablaremos de neutralidad, que es algo como muy difícil de lograr, porque los seres humanos tenemos implícitos juicios de todo tipo, ¿no? Y esto no está exento en el patrimonio, y sobre todo en las áreas que tenemos de especialidad que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico. La siguiente. Lo primero es que nosotros tenemos que entender que estos objetos que cuidamos representan la materialidad de algo inmaterial. Me comentaban cómo Antigua Guatemala une estas dos cuestiones que son sumamente importantes. Al final, todo lo material va a ser un testigo de lo inmaterial. Y esto es también algo que nosotros debemos de tener presente. Entonces, el problema viene a ser cuando no tenemos claro o cuando el objeto que queremos conservar nos recuerda algo que quizás no nos gusta o no nos es tan agradable. Pero bueno, la información que queremos manejar y que está ahí en el objeto también nos habla de la necesidad que tiene el ser humano de registrar las cosas. Eso es algo muy humano. Nosotros registramos
porque queremos heredar ese conocimiento que estamos registrando. Y el objeto patrimonial es un objeto a veces no intencional de registro. Siguiente. Por ejemplo, esta me llamó la atención porque hablando de los registros intencionales y registros no intencionales, podemos pensar que los no intencionales suelen ser como menos, están menos sujetos a la manipulación. Esta es una huella de hace 115,000 años, ¿no? Y si esto se confirma, pues son las más antiguas de nuestra especie. Y esto es bien interesante porque al final estos registros o estos objetos nos representan una continuidad, ¿no? Esta persona que pisó esto hace 115,000 años no sería muy diferente de cómo somos nosotros, ¿no? Entonces estamos viendo una huella de un pie, ¿no? Es una huella parecida a la que cualquiera de nosotros ha dejado en una playa. Siguiente. Igual estas que tienen 23,000 años y, insisto, son muy similares a la que cualquiera de nosotros dejaría y de repente nos sentimos a veces muy ajenos a personas similares a nosotros que han estado desde otras épocas, ¿no? Y esto es siempre muy importante, los registros que dejamos, intencionales o no intencionales, y que nos permiten establecer una línea de continuidad entre los que han estado antes de nosotros y los que estarán en el futuro, ¿no? Siguiente. Bueno, esta necesidad ya de hacer registros, por ejemplo, este es muy interesante porque si ven aquí abajo a la derecha, o sea, estamos viendo registros intencionales, no ahondaremos en ello, pero el que me interesa que vean es el registro no intencional inferior derecho en la pantalla. Es una huella digital que encontraron marcada en la pintura de estos grabados. Y entonces eso muy probablemente sea una huella que sin intención dejó el que estaba pintando o la que estaba pintando. No lo podemos saber. Siguiente. Y de ahí nos vamos a esta cuestión que va a diferenciar la historia de la prehistoria, ¿no? Cuando ya sistematizamos un registro. Es muy importante entender que estas cuestiones del registro tienen que ver con la necesidad de que la información trascienda a la vida de la persona que quiere dejar esa información. Ahí hay una conciencia de futuro que no siempre se tiene. O sea, cuando sabemos que puede existir alguien que nos lea en el futuro y que todavía no lo conocemos. Es la esencia de la conservación. Conservamos para personas que quizás todavía no han nacido, que no están entre nosotros. Y cuando nosotros tenemos esta visión de que estamos cuidando algo que viene del pasado y que lo queremos legar al futuro, nos convertimos en personas más responsables para analizar lo que queremos heredar, ¿no? Y esto no solo está circunscrito a la arquitectura. O sea, estamos hablando de todo lo que consideramos patrimonial. Siguiente. Bueno, hablando de estos mensajes, siguiente. Esto fue hace poco tiempo, no tiene mucho, estas piedras que empezaron a surgir, las piedras del hambre, tienen como 2 años y bueno, con esta sequía generalizada que hay en todo el mundo, estamos presenciando ciclos que se repiten, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, bajaron tanto los niveles de los ríos que empezaron a haber mensajes que se dejaron en periodos de sequía anteriores. Y hay unos que son como demoledores, ¿no? Es este que dice Sin Pez Llora. Dice una inscripción en una llamada Piedra del Hambre que se encuentra en la orilla del río Rin, uno de los ríos navegables del mundo. Siguiente. Bueno, la traducción más antigua que se encontró en la cuenca del río Elba data de 1616 y está en alemán. Su traducción es Si me ves llora y se relaciona con el hecho de que una de las consecuencias de la sequía eran las malas cosechas y las hambrunas. Otras inscripciones que aparecieron dicen cosas como la vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca y el que me ve, el que una vez me vio lloró, el que me vea ahora llorará. O sea, fíjense que estamos hablando de personas que dejaron un mensaje hacia el futuro, pensando en las personas que vivirían una situación similar. Ahí hay una solidaridad que trasciende la propia etapa en la que está viviendo el que deja el registro, ¿no? Siguiente. Y bueno, en esta cuestión también se están dejando piedras, de estas piedras del hambre en la actualidad, ¿no? Pensando en que en el futuro, en otra situación similar, sean leídas, ¿no? Siguiente. Dentro de estas podemos ver varias, fíjense aquí, esta imagen que encontré, pues tiene diferentes fechas de 1700, 1800, 1600, 1900. Incluso esto podría permitir un estudio de los ciclos en los cuales se dan este tipo de fenómenos
que nos llevan a que el agua de estos ríos baje hasta esos niveles. Y si se fijan, casi todas tienen una línea que tiene la intención de marcar el lugar en el que estaba el agua cuando se hicieron las inscripciones. Siguiente. Y también hay otro tipo de mensajes. Por ejemplo, me pidieron visitar lo que había sido una antigua cárcel en Hermosillo, Sonora, al norte de México. Ya no es cárcel, lo están pensando convertir en un museo. Siguiente. Y entonces, en algunas de las que fueron celdas, se encuentran mensajes que escribieron los que estuvieron ahí como presos, ¿no? Y algunos son muy fuertes. Por ejemplo, que dice, es lógico que a un miserable que roba una vaca se le condene en México a sufrir hasta 30 años de cárcel, mientras que los guardianes del orden y agentes de las múltiples policías secretas inconstitucionales asaltan, secuestran, torturan y asesinan profesionalmente día tras día sin recibir castigo alguno. No es verdad que hasta se les recompensa con ascensos de grado y aumentos de sueldo, como todo mundo sabe. Son mensajes que tienen 60, 70 años, ¿no? Siguiente. Y están acompañados con una serie de dibujos. Yo elegí como 2 fotografías hay muchos mensajes, pero los 2 que elegí se me hicieron importantes porque al final nos hablan de la vigencia de las emociones humanas o de que todo es cíclico, ¿no? Y de repente pensamos que situaciones que estamos viviendo hoy no han pasado y vemos que han pasado desde hace mucho tiempo. Siguiente. Por ejemplo, le escribe a su madre, ¿no? Y dice, madrecita, tú en el cielo, yo cautivo, pero quiero decirte, madre mía, que dentro de mi pecho te tengo un altar formado con todo mi gran cariño hacia ti, y muy dentro de mi corazón, siempre conservaré el más bello de los recuerdos, el amor más grande y puro de tu hijo, que siempre te recordará y espera que al irse contigo en la eternidad alcanzará la felicidad. Y fue un 10 de mayo, ¿no? Ahí viene también la fecha. Siguiente. También en las trincheras hay una serie de muestras muy interesantes. Siguiente. Y también nos podemos solidarizar con personas que ya no están aquí, pero que estuvieron cercanas a la muerte, a sentir que podían morir en cualquier momento y que querían dejar un testimonio de su vida. Iban desde letreros, poesías, cartas y demás. Siguiente. Por ejemplo, podemos observar que también se dan estas manifestaciones artísticas dentro de los muros de las trincheras o incluso, siguiente, podemos ver una zona en la que hicieron en estos túneles una especie de capilla, siguiente, donde también hicieron como grabados en la piedra que se podía. Todo esto está adentro de los túneles y de las trincheras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí 500 relieves en 6 semanas que explican o que dicen o que quieren dejar un mensaje en caso de que el autor no regresara a este sitio. Siguiente. Y algunas son imágenes también muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta capilla que como que se talla en la piedra y tenemos esta imagen de un orante, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, estas imágenes también son similares en el contexto de la guerra, de la guerra mundial, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, todas estas imágenes que van a ver, vean ahí, están como las fechas, ¿no? En las que se hicieron, tienen que ver con una historia siguiente, que es la de alguien apellidado Schubert, que se casó con su amada Irma y trabajó en la ciudad de Dresde, en el oriente de Alemania, pero sus obras fueron prohibidas durante la época nazi y catalogadas como arte degenerado. Y bueno, el estudio donde él vivía se destruye, pero quedan por ahí, se conservan las postales y ahora tienen un valor diferente, aunque en su momento fueron prohibidas, porque son un registro de una persona que estaba al borde de morir. O sea, esta destrucción que vivía alrededor fue registrada por esta persona, no con la intención de que sobrevivieran los registros, sino como una necesidad de expresarse, ¿no? Siguiente. Y bueno, ¿cómo convertimos los registros, a veces intencionales o no intencionales, que son los más interesantes, en un registro? Esto es lo que une las 2 partes de esta presentación, ¿no? Vamos a ver estos monumentos, algunas son muy interesantes. Siguientes. Por ejemplo, la cúpula Genbaku, disculpen, mi japonés no es muy bueno, que fue lo único que se conservó por alguna circunstancia específica. Se convierte en el monumento de uno de los lugares en los que cae
una de las bombas atómicas, ¿no? En Hiroshima, en Japón, siguiente. Y ahora alrededor de este espacio se crea todo un lugar en el cual se va a quedar el edificio y puede ser contemplado. El vestigio de lo que sucedió se convierte en el testimonio. Y entonces ahora se conserva como monumento. Siguiente. Hay otra cosa que es como un poco impactante, incluso cuando la vemos, ¿no? Estas sombras que dejaron las víctimas de la bomba, que en su momento varias de ellas se conservaron, fue una orden que fue no limpiar esas evidencias. Con el tiempo se fueron degradando, entonces algunas ya fueron conservadas a propósito, porque si se dejaban en los sitios donde habían estado, iban a desaparecer. Siguiente. Entonces, si nosotros pensamos en que todas estas fueron vestigios de personas y de cosas que murieron en ese sitio. O sea, Maki, por ejemplo, la de la bicicleta, o estamos viendo figuras de personas que mueren en ese lugar, una que tenía un bastón, una que estaba junto a la escalera, o la que está arriba a la izquierda, que es una de las más famosas porque se quedó durante mucho tiempo en esa escalera. ¿Sí? O sea, este registro no intencional nos habla también, bueno, a mí en lo personal me hace sentir un poco, me causa una sensación muy desagradable, ¿no? Saber que estamos viendo el lugar donde alguien murió. Y luego ya si pensamos en las causas por las cuales murió, es todavía algo más a reflexionar, ¿no? Siguiente. La escalera que estamos viendo, estas fueron llevadas a un museo, incluso. Ya después que se empezaron a deslavar con el tiempo, había una intención de no olvidar lo que había sucedido y convirtieron estas huellas en monumentos. Siguiente. Se llevan al interior de un museo y se dejan en estos sitios. Si se fijan, desde el lado derecho está en la cédula cómo estaba al principio y del lado izquierdo el pedazo completo de suelo y pared donde todavía se distingue muy levemente la marca, fue llevado al interior de un museo para preservarlo. Siguiente. De la misma forma tenemos las calcas en Pompeya. En Herculano no encontraron calcas por una circunstancia diferente, pero también hay algunos vestigios. Siguiente. Y este elemento que se manejó en Pompeya de la manera en que la gente, los vestigios fueron encontrados, también es muy impactante cuando se les ve. Por ejemplo, este es un descubrimiento que sucedió a lo largo de es relativamente reciente, tiene 1 o 2 años máximo, y lo encontraron también en una de las zonas que están explorando recientemente. Siguiente. Pero en realidad algo de lo que es más fuerte es cuando ves las calcas. O sea, las calcas fue una cuestión que los arqueólogos descubrieron que había unos huecos en lo que había sido todo el sedimento que había provocado la erupción y vaciaron yeso. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es el molde de la persona que falleció ahí hace casi 2000 años. Algunas de ellas tienen incluso expresiones en su rostro. Hay algunas que están tratando de salvar a los niños. O sea, es muy impactante ver una fotografía de la muerte de alguien que sucedió hace 2000 años. ¿No? Y lo llamo fotografía por decirlo de alguna manera, pero estamos hablando del registro, registros no intencionales. ¿No? Siguiente. Hay de todos tipos. Y les digo, hay unas con mucha información, incluso viéndolas como objetos, no tanto lo que significan, sino la información que pueden aportar. Han hecho incluso estudios de medicina forense con las calcas y bueno, los huesos tienen ciertas evidencias, están marcadas las joyas, la ropa, y entonces pueden hacer estudios de la vestimenta y demás, ¿no? Siguiente. En Herculano sucedió otro tipo al estar más cerca del volcán Vesubio, Herculano tiene diferentes temperaturas en las nubes piroclásticas. Y entonces no se da el efecto que sucedió en Pompeya, que los sedimentos y ciertas cuestiones provocaron un tipo de muerte. Aquí hay otra cuestión también muy impactante, y es en el lugar en el que se encontraron la mayoría de los cuerpos, ya años después que se hicieron las exploraciones arqueológicas. Siguiente. En este sitio, esto que estamos viendo es el sitio donde estuvo el muelle, donde está caminando esta gente, eran los muelles de la ciudad de Herculano, y esos arcos que estamos viendo en el plano, ahí donde están caminando todas estas personas, eran las bodegas de esos muelles. Ahí fue donde encontraron varios cuerpos,
Y en la manera en que los encontraron también fue algo muy impactante, siguiente, porque el calor de la erupción y de estas nubes provocaron que estas personas murieran de una manera más trágica. Por ejemplo, el cerebro de ellos hierve y provoca una fractura por una explosión del interior hacia el exterior. Y todos esos cuerpos fueron encontrados también adentro de las bodegas de estos y algunos de ellos abrazados. Siguiente. Estos son lo que se puede ver en el camino que haces de estas bodegas, que también es, insisto, un registro no intencional de un desastre que sucedió hace 2000 años. Siguiente. También lo que sería el equivalente a las fotografías, y en la cual vemos estos rostros que son hiperrealistas, ¿no? Y que pareciera que nos miran, ¿no? Dicen, nos miran desde el pasado. Siguiente. Tendríamos que pensar, para ir concluyendo, que todas estas personas fueron personas como nosotros que vivieron, pues, hace aproximadamente 2000 años, ¿no? Y que tendrían emociones como nosotros, ¿no? O sensaciones como las similares a las que podemos tener. Siguiente. Y yo creo que aquí podemos parar para respetar el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Tarcisio Pastrana. A continuación, pues invitamos al doctor Javier Quiñones, quien es maestro en restauración de monumentos con especialidad en bienes inmuebles y centros históricos, y doctor en arquitectura con énfasis en conservación del patrimonio cultural por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, por convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, estudió la maestría centroamericana en gestión y conservación del patrimonio cultural para el desarrollo en convenio entre el Politécnico de Valencia de España y la Universidad de San Carlos y otras universidades centroamericanas. Fue jefe de control de construcción y director técnico del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. Ha sido docente de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, también profesor invitado para la Maestría Centroamericana de Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo. Ha sido consultor y asesor de proyectos de graduación, ha recibido reconocimientos y agradecimientos varios, y bueno, tiene una larga trayectoria, ha publicado varios artículos en revistas, incluyendo la revista Avance de la Facultad de Arquitectura. Es en este momento el conservador de Antigua Guatemala. Bienvenido, doctor, le escuchamos. Gracias, buenas noches a todos, agradeciendo la oportunidad de poder compartir parte de la experiencia que ha sido este camino. Y pues interesante la intervención de quien fuera mi profesor, el doctor Tarcisio Pastrana, en el programa de doctorado en convenio con la UNAM de México. Siempre es interesante ver la parte de investigación, documentación y registro aplicada pues a la conservación del patrimonio cultural. A mí me toca en este momento hablar de la realidad que estoy viviendo luego de haber cursado los programas académicos de la Facultad de Arquitectura de la San Carlos, desde la licenciatura en arquitectura, la maestría en restauración y posterior a ello, pues el doctorado con énfasis en conservación del patrimonio cultural. De manera que proyectaré dos archivos, uno una presentación institucional que trataré de hacerla lo más breve posible, que ilustra un poco el funcionamiento de la institución, a qué nos dedicamos, y posterior a ello proyectaré un video que creo que habla por sí solo en función de lo que puede llegar a representar el papel del futuro conservador, que eventualmente lo pudiéramos estar viendo también dentro de esta presentación. Ojalá, porque pues esa era la idea, que fuera
dirigido este evento hacia posibles estudiantes de la maestría en restauración. Entonces, pues les hablo un poco en relación a lo que pues la presentación, el contenido de la presentación tenía. En realidad, el Consejo de Protección tiene una legislación de 54 años, muy particular, diría yo, a nivel mundial. No en muchos lados del mundo se tiene una ley específica para una ciudad o parte de un valle que abarca 4 municipios. Pues la máxima autoridad está conformada por 5 representaciones, lo cual es bastante curioso también. El alcalde de la municipalidad, un representante del Ministerio de Cultura y Deportes, que resultan ser la parte como medio política y democrática dentro de la Junta, mientras que hay 3 representaciones técnicas que tratan de equilibrar pues desde la especialidad, las decisiones que se toman en la institución, un representante de la Academia de Geografía e Historia, un representante de la Facultad de Arquitectura y un representante de la Facultad de Humanidades, estos últimos 2 de la Universidad Nacional, ¿verdad? Mi persona pasa a ser el secretario de esta junta directiva y pues ahí se toman las decisiones institucionales. De ahí hay pues departamentos técnicos, departamentos eminentemente administrativos. Dentro de los técnicos, que es lo que pues más nos compete, está el mundo apasionante de la restauración de bienes inmuebles y también el otro mundo apasionante que resulta ser la restauración de bienes muebles. Pero también tenemos un departamento de arqueología, un departamento de registro y biblioteca y pues también un departamento técnico de control de construcción que regula todo lo relativo a remodelaciones, restauraciones, construcciones nuevas, manejo de la imagen urbana en cuanto a colores de fachada y regulación de letreros y rótulos, entre otras actividades. Así que, bueno, veo que están compartiendo ahora parte de la presentación. He ido hablando parte del contenido de esta. Siguiente. Bueno, ahí está. Digamos que eso es una fusión de la valoración de la ciudad que se encuentra dentro del decreto 6069, que dicho sea de paso, está en discusión las modificaciones en estos últimos días. El día de mañana tendremos reunión con diputados, instituciones, municipalidades para dar seguimiento a esa posibilidad de modificación y actualización de ley. Pero hemos tratado de posicionar a la valoración patrimonial de la ciudad no solamente desde la arquitectura y el urbanismo, sino prácticamente englobando todo el patrimonio cultural tangible, pero también ahora la importancia del patrimonio cultural intangible y visibilizando mucho la autenticidad y ese marco, ese escenario que tenemos nosotros, que es el patrimonio natural que rodea este espectacular Valle de Panchoy. La siguiente. Veremos pues que vivir la antigua Guatemala, como muchos han tenido la posibilidad de hacerlo, es una experiencia de emociones y sentidos. Acá se fusiona pues toda la parte intangible que se desarrolla dentro del escenario arquitectónico y urbano de la antigua Guatemala, de manera que también se le da valor a las costumbres, tradiciones, la música, la gastronomía y pues recientemente ustedes saben la importancia que ha cobrado a nivel mundial debido a la declaratoria por la UNESCO de la Semana Santa como patrimonio inmaterial. La siguiente. Esto es lo que hablamos, ese excepcional marco natural que rodea a la ciudad le da mucho de su valor excepcional y auténtico a nivel mundial. Es probablemente que encontremos arquitectura y urbanismo con similares características en otras ciudades de Latinoamérica, pero difícilmente encontraremos este escenario natural fusionado a esa valoración cultural tangible e intangible. Siguiente. Y bueno, dentro del trabajo que hacemos hay diferentes líneas temáticas, como refería anteriormente, arqueología, bienes muebles, bienes inmuebles, parte de restauración y registro de objetos de investigaciones arqueológicas también en diferentes temporalidades. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Siguiente, por favor. Bueno, lo que implica la restauración de bienes muebles, que es una de las actividades más bien recibidas por la población local del Valle de Panchoy, una actividad que se da muy a menudo dentro de nuestros talleres de restauración de bienes muebles. Siguiente.
Bueno, estas fotografías que ilustran un poco el escenario arquitectónico y urbano con ese fondo natural y también a la vez los bienes muebles que se van como insertando dentro de la naturaleza a través de las diferentes etapas en el año de nuestra ciudad. Siguiente. Esto es un poco lo que quería visibilizar. Hemos tratado de recalcar el hecho de que la antigua Guatemala no es solamente su ocupación en los siglos XVI, XVII y XVIII, ha tenido ocupación mucho antes que eso y pues parte de eso hemos tratado de visibilizar en que alrededor de lo que ahora ocupa la ciudad de la antigua Guatemala hubo mucha ocupación de sitios prehispánicos que también le dan valor cultural a la zona. Y es curioso y lo hemos repetido porque el círculo azul pues engloba lo que posiblemente fueron mantos acuíferos de los que vivían toda esta serie de ciudades que están alrededor de ese círculo azul. Dentro de ellos pues algunos sitios registrados como el Portal, Salinas, Margaritas, Los Venados, Urías, Pompeya, Santa Rosa, San Isidro, entre otros. Tanto del periodo preclásico, el clásico como el posclásico. Siguiente. Posterior a ello, pues ya se dan los asentamientos en el siglo, desde el siglo XVI al siglo XVIII. Quizá los más conocidos están representados ahí, sin embargo hay una serie de islas alrededor que también son emblemáticas. Así vemos San Miguel Escobar, Ciudad Vieja, la antigua Guatemala, Jocotenango, San Felipe, San Bartolo, San Pedro, San Juan, entre otros. Obviamente que la que mayor importancia cobró fue la antigua Guatemala, después de Ciudad Vieja y la antigua Guatemala. La siguiente. Pero también hubo una ocupación industrial, esto posterior a esa ocupación del siglo XVIII. La Guatemala del siglo XIX, después de la reforma liberal, se da un boom de producción agroexportadora de café y las fincas cafetaleras que se dan alrededor del asentamiento de la antigua Guatemala, pues cobran también una importancia a nivel mundial. Por muchos años acá se produjo uno de los mejores cafés del mundo a finales del XIX y principios del XX, de manera que también hay arquitectura y patrimonio cultural desde el punto de vista industrial que aporta también valor a todo el valle. Siguiente. Y bueno, esto engloba lo que hace referencia al cinturón verde, ese escudo natural que tiene todo el valle y que de alguna manera lo ha conservado con ese microclima y le hace guardar esa esencia y esa escala, digamos, relativamente íntima, porque pues de alguna manera por eso no se ha expandido mucho la ciudad, porque estos cinturones tanto al poniente como al oriente y bueno, al sur con el volcán han impedido que se fusione directamente con algunas otras ocupaciones. Sin embargo, es evidente también que ese crecimiento ha ido desarrollándose a fusionarse con lo que ahora es Ciudad Vieja y Jocotenango y lo que vamos a ver en las siguientes imágenes hace relación también a que se han ido subiendo en los cerros. Siguiente. Esta es la imagen fabulosa de nuestro Valle de Panchoy con el Valle de Almolonga al fondo, una imagen de norte a sur que remata pues con el volcán Unajpú, al oriente y al poniente los dos cinturones verdes que protegen ese valle de forma natural y que pues que lo han mantenido con esa escala relativamente íntima que refiero. La siguiente, por favor, hace una referencia a una imagen también de oriente a poniente. Acá apreciamos el volcán de Agua y el volcán de Acatenango al fondo, siempre con el Valle de Panchoy y el Valle de Almolonga y a la izquierda el volcán Unajpú, también para visualizar el área que se va conurbando alrededor de la antigua Guatemala. Siguiente. Y bueno, vemos este escenario que es parte del desafío que hemos estado recalcando en los últimos 2 años. Los poblados alrededor de la antigua Guatemala han empezado a invadir estas zonas de protección natural y los escenarios, las perspectivas a nivel urbano es ya una realidad que se ven estos asentamientos, la mayoría pues de carácter informal, que lo que hacen es no solo poner en peligro la vida de los habitantes, sino la vulnerabilidad de deslaves que pueda causar desastres en la zona ya del valle. Siguiente. Más ejemplos relacionados con lo que acabo de referir. Siguiente. Este es la riqueza cultural y la riqueza natural de todo el Valle de Panchoy, fusionando los diferentes momentos que he referido desde la ocupación prehispánica, la ocupación hispánica, la ocupación industrial, digamos, y pues todo esto confluye en la actualidad
alrededor de ese cinturón verde. Entonces, el manejo, en el buen sentido de la palabra, y la gestión por la conservación de nuestro patrimonio cultural se vuelve bastante complicado. Siguiente. Es un poco de los problemas que año con año vemos y vivimos acá en la Antigua: inundaciones, deslaves y daños de este tipo. Las fotografías pues ilustran. La siguiente, por favor. Entre estos desastres naturales, pues no hemos tenido, como ustedes saben, terremotos. Sin embargo, los constantes sismos fuertes que hemos tenido en los últimos años han provocado nuevas fisuras y grietas. De hecho, estoy en un espacio acá en el exconvento de Capuchinas, en donde recientemente el año pasado se pudo evidenciar una nueva fisura, una nueva grieta en el área de la cubierta abovedada. Siguiente. Las erupciones, incendios y tormentas en las inundaciones, entre otras cosas, pues también son parte del peligro que vivimos año con año. Esto ilustra lo que las cenizas han causado como consecuencia de las últimas erupciones del volcán de fuego a las calles cubiertas y al interior de los monumentos. Siguiente. Bueno, esta es parte de nuestro trabajo. Creo que el video lo ilustra de mejor forma. La actividad arqueológica. Siguiente. Parte del análisis y procesos de conservación de todo el material arqueológico que tenemos en bodega, así como procesos de asesoría e intervención a bienes muebles de algunos de los principales monumentos que se encuentran dentro de la ciudad. Siguiente. El taller de restauración de bienes muebles, les refería que es una de las principales actividades que se desarrollan dentro de la institución, que es bien recibida principalmente por la población local y la que está alrededor del antiguo Guatemala. Siguiente. Bueno, procesos de mantenimiento y conservación a los diferentes edificios que tiene a cargo el CNPAG. Dentro de estos rápidamente puedo referir Capuchinas, Santa Clara, San José el Viejo, Concepción, Sor Juana Maldonado, la Ermita de la Santa Cruz, San Jerónimo, el Carmen, la Recolección, Candelaria, entre otros. Entonces, pues sí es un proceso desde el punto de vista técnico bastante interesante pues un trabajo arduo por parte de todo el personal operativo. Esto es quizá lo más bonito del puesto que me ha tocado vivir, el constante acercamiento con las personas que están prácticamente interviniendo patrimonio cultural. Siguiente. Bueno, procesos de seguimiento a restauraciones y construcciones nuevas. Siguiente. Lo que les refería de los rótulos, esto también lo explica el video. Hacemos campañas de retiro de rótulos, regulamos tamaños, materiales, colores. Siguiente. Bueno, trabajo de gabinete en cuanto a registrar nuevo patrimonio cultural mueble e inmueble, fichas de registro, fotografía. De hecho, tenemos, sin temor mayor a equivocarme, la fototeca más grande de los últimos 50 años de la ciudad, incluso fotografías antes del terremoto del 76 y pues fotografías posteriores a ese terremoto que ilustran el antes y el después de varios de los monumentos. Una gran cantidad de fichas de registro, fotografías antiguas, documentos históricos, planos históricos y también libros recientes y que están al alcance de la consulta de todo público. Siguiente. Constantes habilitaciones de áreas de exposición, nuevos museos en función de las piezas que vamos restaurando, de todo el material arqueológico que va saliendo de las investigaciones en todo el valle. Siguiente. Procesos de conservación, como les hacía referencia, algunos de los edificios que tiene a cargo el CNPAG. Siguiente. Más de los trabajos que ilustran el quehacer del mantenimiento y conservación de los edificios. Siguiente. Y bueno, un poco esta imagen que es puntual en cuanto a los desafíos para la antigua Guatemala. Es importante visibilizar que tenemos un presupuesto limitado para inversión en conservación de la ciudad. Tenemos una asignación de 10 millones anuales. Nuestra planilla en sueldos casi asciende a 11 millones, de manera que por parte del Estado no nos sirve ni para funcionar. Entonces tenemos que afianzarnos y completar el presupuesto con los fondos propios, como el pago de licencias de construcción, licencias de rótulo, el pago del alquiler de uso de algunos de los espacios y la visita de turismo nacional e internacional. Es un centro vivo, eso genera dinámicas entre actores permanentes y temporales de diferente índole, desde las culturales, las políticas, las comerciales, las sociales, industriales, económicas, entre otras.
lo hace complejo el manejo y conservación de la ciudad. Estamos a la orden, como les decía, de las amenazas naturales, algunas provocadas por los humanos, otras no, entre ellas inundaciones, sismos, incendios y lo referido al cambio climático. Esta pérdida del cinturón verde y la masa vegetal que les he referido también, eso lo que hace es disminuir el suelo permeable y con ello también disminuir la recarga hídrica y algunas de las áreas han estado perdiendo ya el líquido vital. La falta de un documento clave que dicte el crecimiento y ordenamiento de todo el territorio. Esto lo que tiene que propiciar es el consenso entre usuarios sobre el uso del suelo, cómo vamos a usar el suelo, dónde lo vamos a usar y de qué manera se va a generar el desarrollo sostenible e integral de todos y no solamente de algunos pocos bajo intereses personales. Muchos hablan de un plan de ordenamiento territorial, yo hablo de un plan de gestión y manejo integral del patrimonio cultural y del patrimonio natural. Todos los días hay depredadores del patrimonio tangible, intangible y el natural con los que tenemos que pelear. Poco interés de los diferentes actores en conservar el patrimonio cultural y natural a todo nivel. Y bueno, una frase que hemos estado tratando de manejarla como icónica en la institución en los últimos 2 años: la responsabilidad de la conservación del patrimonio cultural y natural es de todos. Debe ser un trabajo en conjunto. Siguiente. Hay dos vertientes grandes para aplicar dentro de la conservación. Una es el patrimonio cultural y la otra tiene que ver más con el patrimonio natural, y pues algunas de las variables que pueden manejarse es el nivel de identidad y el acercamiento o identificación también con la naturaleza. Pues es una realidad que en nuestra población tiene desconocimiento de la historia y por ende eso causa poca valoración al patrimonio cultural tangible, intangible y el natural. La protección y conservación del recurso suelo es importante y eso se fusiona con la arquitectura bioclimática sostenible para garantizar temas tan esenciales como la conservación del agua, el clima y esta masa verde que rodea a la ciudad. Una gestión integrada de riesgos a desastres y adaptación al cambio climático. Somos muy poco expertos en esto y cada año se acrecienta más los deterioros que provoca estas variables. El diseño urbano, el cambio de paradigmas en el neourbanismo. Estamos muy acostumbrados a nivel cultural a generar lotificaciones y condominios y eso va creando pequeños núcleos urbanos que no aportan a la conservación y gestión de todo el valle y que lejos de aportar a esa conservación, más le provocan un impacto negativo en muchos aspectos: vialidad, agua. Mientras más gente hay más necesidad de infraestructura y con eso crecen los comercios bueno, y la demanda de algunas otras cosas. Planificación territorial, esto es un poco relacionado con lo que les decía, a la necesidad de la existencia de este documento técnico en función de la gestión y conservación del patrimonio cultural y natural. La siguiente. Es un poco la idea, lograr el desarrollo integral sostenible para todos y bueno, hay que romper paradigmas para eso y también participar dentro de estos espacios, ¿no? Hacer la diferencia porque pues es fácil desde afuera emitir críticas o comentarios, pero nosotros hemos tomado la responsabilidad y esa gana de, en el lugar de decir y criticar, proponer y más que eso, actuar y involucrarse dentro de estas instituciones. No es fácil dentro de nuestro sistema, pero pues son los espacios que tenemos que tomar para tratar de incidir, para evitar, digamos, que se siga deteriorando esta valoración cultural y natural de nuestro antiguo Guatemala. Siguiente es una imagen de todo el grupo del CNPAG concentrados en una finca cafetalera muy cerca de acá del centro de la Antigua, para ilustrar también que el patrimonio industrial que tiene valoración. Si me hace favor de proyectar el video, doctor, creo que todavía tenemos 5 o 6 minutos para que puedan verlo y en función de eso abrir un poco el diálogo. Gracias. Por alguna razón no tiene sonido, doctor.
Creo que sigue sin tener sonido. No sé si escuchan los demás. No hay audio. Si no se escucha, veremos lo del sonido y mientras tanto veremos los comentarios para ver lo del sonido. Gracias, doctor Quiñones. Bueno, entonces, muchas gracias a los dos expositores. Escucharemos a continuación al doctor Oscar Quintana, quien tiene algunos comentarios. El doctor Oscar Quintana, pues, es docente universitario en algunas universidades, tiene varios estudios de patrimonio, ha realizado varias asesorías de proyectos culturales y análisis de conservación y uso de patrimonios mixtos. Y además es parte del equipo de la maestría en del equipo docente de la maestría en restauración de monumentos de la Facultad de Arquitectura de la San Carlos y además es parte de la otra maestría en gestión del patrimonio centroamericano. Bienvenido, doctor Oscar Quintana, le escuchamos. Muchas gracias, doctor Chacón, y una felicitación a los dos ponentes. Nos han dado una visión muy amplia de lo que es el trabajo de conservación de patrimonios, de investigación, de registro y de gestión. Y los dos ponentes nos dieron dos aspectos de los muchos aspectos que toman parte en esta especialidad de la conservación, que pueden ser de arquitectos, ingenieros, abogados, un equipo multidisciplinario que nos pueda ayudar a investigar, a registrar y a actuar en favor del patrimonio cultural, natural, mixto, popular, tangible, intangible. Digamos, hay una gran variedad de escalas, pero todas se refieren a la actividad del hombre que ha hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, el doctor Pastrana nos mostró desde los inicios de los esgrafiados con distintas pictogramas hasta llegar a la escritura, y el doctor Quiñones pues nos mostró lo que es un patrimonio vivo, lo complejo que es el actuar en una ciudad que no solo tiene patrimonio cultural, como bien lo mostró, sino una riqueza de las personas que lo habitan, que lo vivan, las tradiciones, el entorno, que obviamente es complejo y es parte de lo que trata la Universidad de San Carlos de Guatemala en sus cátedras de conservación del patrimonio, tanto a nivel local como a nivel centroamericano, de impartir a nuevas generaciones ese complejo trabajo y también interesante, y como decía Javier, apasionante en el tema de conservar el patrimonio. Yo creo que lo dejo ahí, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor Oscar Quintana. A continuación escucharemos algunos comentarios del maestrante y profesor de la Facultad de Arquitectura, Mohamed Estrada. Le escuchamos. Buenas noches a todos ahí que nos están escuchando. También me uno ahí las felicitaciones para el doctor Pastrana y también el doctor Javier Quiñones, ¿verdad? Y un saludo también a usted, doctor Quintana y doctor Chacón. Pues como mencionaban los ponentes, es una situación interesante en lo que nos permite, digamos, desde la óptica de cursar una maestría.
Se me habían comentado también de cómo visualizar y enfocar a posibles nuevos integrantes de esta maestría. Guatemala, en su contexto, ¿verdad? Es un país, al igual que México, ¿verdad? Con una riqueza cultural tangible e intangible, como mencionó también el doctor Quiñones, también tenemos el aspecto natural muy envidiable. Y se tienen retos muy grandes todavía. Y a pesar de que en los últimos años se ha venido mejorando, digamos, en las instituciones rectoras que tienen que ver con la conservación del mismo, hay mucho trabajo aún. Tenemos tantos, digamos, lugares históricos también que no tienen declaratorias. Tenemos también que trabajar mucho el tema de registro, como se venía platicando. Hay muchas áreas que todavía no cuentan con registro. Y en fin, hay tanto, digamos, espacio para poder, digamos, poner nuestro granito de arena desde los lugares también documentales, tenemos lugares históricos como el Archivo de Centroamérica, ¿verdad? Y a mí que me ha tocado estar en algunos, parte de instituciones del gobierno, creo que se ha ido mejorando, creo que ha tenido mucha incidencia también la maestría con muchos egresados también de la misma que han permitido estar en espacios que creo que son de una importancia muy grande. De hecho, hemos tenido, digamos, ya personas que han sido ministros, ahorita Javier que ya ha estado en el tema como conservador, y creo que es de vital importancia, digamos, velar por la protección. Ahorita se hablaba de Antigua Guatemala, ¿verdad? Pero también hay tantos lugares que también tienen muchas amenazas. Yo creo que el potencial está ahí, ¿verdad? De ir mejorando, de ir, digamos, tratando de ir fortaleciendo las instituciones y también a todos los, digamos, los que trabajamos dentro de esas instituciones o han trabajado, creo que es muy importante esa preparación que al final creo que va a mejorar mucho de las condiciones en que estamos actualmente. Por eso creo que tiene que haber una incidencia muy grande de parte de las universidades también dentro de esos espacios que tenemos que ir liderando, ¿verdad? Yo lo dejaría más o menos ahí, doctor. Por Muy ti. bien, muchas gracias a ambos expositores y a ambos comentaristas. A continuación, pues, intentaremos nuevamente con el video. Doctor Quiñones. Muy bien, muchas gracias. El sonido está un poquito complicado hoy. Bueno, a continuación, pues resolveremos algunas de las preguntas que fueron planteadas por los participantes. Por ejemplo, hay una pregunta en el chat que menciona por qué es tan engorroso para dueños de inmuebles, terrenos, el procedimiento para hacer trámites para invertir en sus propiedades. Por si podrían contestar esta pregunta tanto el doctor Tarcisio, el doctor Quiñones, el doctor Quintana y el maestro Mohamed Estrada. Les escuchamos. Doctor Tarcisio. No solo en nuestros dos países, sino en algunos otros. Yo creo que tiene que ver un poco con la conciencia. O sea, al final hay una serie de beneficios que no se ven de manera inmediata en intervenir un patrimonio de este tipo.
y creo que en donde sí podríamos influir las instituciones y las escuelas es en generar este tipo de información y de transmitirla, no solo generarla, porque creo que eso es algo intrínseco de nuestra actividad académica, sino divulgarla. Si no, los propietarios conocen el valor que tienen sus inmuebles, van a considerar que cualquier cuestión burocrática les va a representar una carga en lugar de un beneficio, ¿no? Entonces tendríamos que empezar por transmitir estos conocimientos y va a cambiar la visión, van a decir, bueno, tengo algo que es muy importante, que es muy valorado, entonces no importa lo que tenga que hacer para conservarlo, ¿no? Bueno, esa es la opinión que tendría. Gracias, doctor Tarcisio Pastrana. Doctor Javier Quiñones. Sí, gracias. Bueno, ampliando o completando lo que decía el doctor Tarcisio, creo que el tener una reglamentación en una ciudad patrimonio de la humanidad, pues eso de alguna manera representa limitaciones en cuanto a qué se puede y qué no se puede hacer en función precisamente de conservar ese valor que tenemos no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Creo que es relativo también en cuanto al comentario, porque acá recibimos nosotros muchos comentarios también de que es más fácil sacar una licencia con nosotros que con las mismas municipalidades que están alrededor de la ciudad. La reglamentación, ustedes están sabidos actualmente de la municipalidad que le piden a uno visto bueno de Conred, de medio ambiente, de salud, aparte con todos los requisitos legales y técnicos que se suman y la cantidad de solicitudes que tienen las municipalidades. Acá con nosotros es relativamente menos compleja en cuanto a número de requisitos, tanto legales como técnicos que en las municipalidades, pero pues obviamente tiene que cumplir con todo el aspecto de regulación de nuestro reglamento de construcción y con lo que establece la ley que al final de cuentas le da el paraguas para conservar la ciudad. Creo que va muy de la mano y atinado el comentario del doctor Tarcisio. Los propietarios, inversionistas o interesados en invertir en una ciudad patrimonio de la humanidad o con valor cultural tienen que estar conscientes de que pues eso representa no tener un panorama igual a una ciudad que no tiene esa valoración cultural. Entonces, creo que en la medida que comprendamos y apreciemos y nos sintamos como identificados con en dónde estamos, en esa medida creo que vayamos a ir teniendo la conciencia y la apertura del por qué muchas veces se niegan o se limitan algunos aspectos técnicos o algunas situaciones incluso legales. Justo el día de ayer veíamos lamentablemente una propuesta de partición de uno de los inmuebles más emblemáticos de acá de la ciudad por cuestiones legales o cuestiones hereditarias. Entonces querían partir prácticamente un inmueble que tiene todavía un cuarto del claustro completo, lo querían partir en cuatro propiedades y pues eso mutila prácticamente la riqueza espacial de ese inmueble con valoración patrimonial. Cada caso es diferente, creo yo que se debe de puntualizar en eso también. No podemos dar una receta y decir que en un inmueble X es lo mismo que en un inmueble B, porque pues la valoración patrimonial y sus características pueden cambiar, así como su situación legal. De manera que son bastantes cosas que confluyen en este trámite de obtención de permisos y licencias. No se niega de que creo que pues la burocracia y muchas veces este tema de la tramitología es algunas veces como, precisamente como lo dice la compañera, ¿no? Engorroso y complicado, pero también debemos de entender que el estar dentro de la institución cumpliendo con una regulación no es tan fácil y pues se requiere tiempos y se requiere procedimientos para ello. Así que, pues, un poco ampliando ese panorama que inició el doctor Tarcisio. Mi compañero Mohamed y también el doctor Quintana han trabajado en instituciones también de administración pública y saben lo que eso significa, ¿no? Entonces, creo que también puede haber un complemento por parte de ellos. Muchas gracias, doctor Javier Quiñones.
Doctor Oscar Quintana, ¿algún comentario? Sí, muy acertadas las dos comentarios anteriores. Yo creo que también la población debe tener un poco de conciencia sobre el bien común, debe predominar sobre el interés particular, digamos. Esa debe ser la primicia y una conciencia ciudadana que debería de fomentarse, como decía el doctor Pastrana, educación, comunicación, para que los propietarios de estos bienes patrimoniales X o Y, como decía Javier, comprendan que los esfuerzos burocráticos en función de un bien común, que es la ciudad y su entorno y su naturaleza, pues bien valen tener un poco de tiempo y gestión. Es, digamos, lo que debe hacerse. Muy bien. A ver, Mohamed. Mohamed. Es para dar un aporte a lo que ya dijeron los compañeros. Creo que se ha ido mejorando. Yo me recuerdo que cuando estuve ahí en The Corvic, ¿verdad? Lo que se buscaba y creo que se sigue dando es, principalmente hay muchos intereses de tipo comercial en centros históricos donde, digamos, hay cierto interés por lo que resultan los inmuebles, ¿verdad? Desde el punto de vista económico. Más sin embargo, se ha buscado, digamos, darles asesorías, ¿verdad? Es decir, que cuando inician un proyecto, digamos, se le da el acompañamiento, lo cual muchas veces no siguen esos pasos, sino a veces se entra a una planificación sin antes entrar, digamos, a dialogar, digamos, con los técnicos para que les permitan, si no tienen todo ese entendimiento de la ley vigente, ¿verdad?, a apoyarles y dirigir en buen camino sus proyectos. Entonces, es muy importante, digamos, tener ese acompañamiento y desde que se inicia, ¿verdad?, a nivel de anteproyecto, poder visitar, digamos, las instancias. Yo en lo personal conozco muchos de los que están ahí trabajando y sé que son hay una apertura de las mismas instituciones para apoyar y poder, digamos, cosas que a veces se han visto es que muchas veces han engañado a ciertos propietarios, digamos, diciendo que eso sí se puede hacer y al final invierten y los resultados a veces cuando entran las planificaciones no son los que piensan ellos. Y es por esto mismo porque contravienen la normativa vigente, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a ambos expositores y a ambos comentaristas, doctor Tarcisio Pastrana, doctor Javier Quiñones, doctor Oscar Quintana y profesor Mohamed, también a quienes esta sesión, este coloquio, han estado escuchándolo, participando, a los radioescuchas de Radio Universidad. Y además, pues les recordamos la Maestría de Restauración de Monumentos, cohorte 2024, iniciaría clases este 6 de abril, de manera que esperamos que los que ya mostraron su interés a través de su solicitud, pues se mantengan con este interés. Seguiremos con una serie de coloquios compartiendo la experiencia tanto de profesores nacionales como internacionales de las maestrías de la Escuela de Posgrados. Así es que están todos totalmente invitados, ¿verdad? Así es que muchas gracias a todos. Y si no hubiese alguna pregunta, algún comentario más, pues estaríamos casi listos para concluir. ¿Algún comentario final, doctor Tarcisio Pastrana? La notificación, es un gusto estar aquí y bueno, nos estaremos viendo próximamente por allá. Sí, precisamente el doctor Tarcisio Pastrana viene entre el 20 de abril y el 28 de abril. Vamos a compartir con profesores y estudiantes de su universidad y con los estudiantes y profesores de nuestra facultad, allá en unas actividades de investigación y sobre todo de docencia en Antigua Guatemala. Y por supuesto, restauración de monumentos continúa evolucionando, desarrollándose. Ahora estamos como en una restauración 5.0 que incorpora avances tecnológicos, fotogrametría, por ejemplo, que es de lo que más se va a estar platicando en este abril
aparte de aspectos de gestión, como los que ya platicó el doctor Javier Quiñones, entre otros aspectos como la participación de la comunidad. En fin, les esperamos en esta maestría de restauración de monumentos y en una serie de actividades que vamos a estar compartiendo. Muchas gracias. Hasta pronto.